pues dicho lo dicho, vamos a comenzar con el capítulo 10 del Evangelio de Juan, y lo que vamos a compartir hoy se titula Jesús, el buen pastor. Estuvimos 3 semanas hablando del capítulo 9 de la curación del ciego y todo el enredo que aquello conllevaba. Hoy vamos a empezar comenzando los 2 primeros versículos del capítulo 10 para ver dónde lo dejamos y dónde empezamos hoy. El Evangelio de Juan es el Evangelio de los yo soy, donde Jesús se expresa como Dios. Al decir yo soy, está literalmente definiendo el nombre de Dios. Ya veo, Jehová, que es lo mismo, las mismas consonantes, distintas vocales. Dice así: de cierto os digo, eso lo dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Nos paramos aquí, después continuamos con los siguientes versículos y vamos analizando versículo a versículo. Querido Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y sabemos que en tu luz podemos ver la luz. Ayúdanos a entender tu palabra, a escudriñarla, a entenderla, a comprenderla y sobre todo, y lo más importante, que podamos poner por obra, Señor, aquellas enseñanzas que tu Espíritu Santo traiga a nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder entender y a poder poner por obra, Señor, como hemos dicho, tu palabra. Gracias por ella y porque cada domingo podemos deleitarnos, Señor, y disfrutar con tu voluntad. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en estos 2 primeros versículos que acabamos de leer, aquí el autor del libro de Juan lo que hace un contraste maravilloso entre el buen pastor, que es él, y los falsos pastores de Israel, con los que en el capítulo anterior ha estado discutiendo largo y tendido. Y él dice, pues ahora es el momento de hablar, ahora es el momento, después de todo lo que hemos vivido con este ciego, es el momento de hablar de quién es realmente el pastor y quién dirige a las ovejas. Jesús es el pastor legítimo. Aunque en la tierra hay pastores, pero el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Él está por encima del ser humano. Él es el pastor legítimo. Jesús es el pastor verdadero. Y Él es el que entra por donde debe de entrar. Y Él es el único que está designado como tal. Él es el príncipe de los pastores. Y como he dicho, después del gran conflicto que tuvo con los líderes religiosos acerca del hombre ciego, pues Jesús lo único que quiere en este momento, pues es decir que Él es, el buen pastor. No es un buen pastor, sino el pastor. Quiere decir el único, no hay más. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, estaba diciendo que es el único, no hay más camino. A veces las traducciones de las lenguas son muy importantes para saber lo que quiere decir aquí el autor. Yo soy el buen pastor, no dijo un buen pastor. Así que el único es nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos en el capítulo 9 lo que habían demostrado es ser tan inútiles, tan crueles, con el hombre ciego, con sus padres, con el resto de la gente, que Jesús dijo, ahora es necesario hablar de otro tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del buen pastor para que pueda entender el pueblo realmente a quién debe de seguir. O a estos líderes religiosos, o deben de seguirme a mí, porque yo soy el buen pastor. Y ahí empieza con este capítulo 10 a mostrarnos algo maravilloso. Y arranca con estos 2 primeros versículos para que el pueblo vea que hay un contraste tremendo, un contraste entre su corazón, el corazón de Jesús, y su obra como líder, como responsable, como pastor del pueblo de Dios, y por otro lado el corazón y la obra de muchos de los religiosos de su época que no tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Tenéis que tener bien claro, le decía al pueblo, quién es el buen pastor. Y él se atreve a decirlo, yo soy, introduciendo un yo soy. Dios es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Más adelante en el capítulo 11 nos dirá, yo soy la resurrección y la vida. Por eso el Evangelio de Juan es el Evangelio de los yo soy, de la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos empezado leyendo de cierto, de cierto.
Eso lo hemos oído muchas veces, es una traducción en la Reina Valera 60, pone de cierto, de cierto. Es una frase muy interesante que se repite, de cierto, y es una frase muy, muy recurrente. A Juan recurre mucho a esa frase, también en otros evangelios se encuentra, y lo que quiere decir que todo lo que viene después de cierto, es una afirmación solemne sobre Jesús, sobre su obra y sobre su misión. Así que cuando estéis leyendo el Evangelio leáis de cierto, es decir, uy, atento, que ahora viene. Ahora viene una afirmación maravillosa sobre quién es Jesús y sobre la obra de Jesús. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, es el ladrón y salteador. Normalmente los ladrones no entran por la puerta, o sí, pero suelen entrar por otros lugares, ¿verdad? Por la ventana, por la puerta de atrás. Pero el buen pastor, entra por la puerta. En el mundo antiguo me refiero a la época de Jesús, incluso anteriormente, o en el mundo hebreo, tanto los líderes políticos como los líderes espirituales y religiosos se les llamaba pastores. Vamos a buscar un texto en Isaías 56:11. Veamos el profeta Isaías, cuando hace una descripción de falsos pastores, cómo los describe, de una forma un poco así despectiva, pero está hablando precisamente sobre estos líderes políticos o religiosos de antaño que no estaban en la voluntad de Dios ni que entraban por la puerta, eran salteadores, eran ladrones. Dice así Isaías 56:11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Fíjate la descripción que hace el profeta Isaías de ese tipo de líderes. Lógicamente no está hablando de líderes que están haciendo la voluntad de Dios, sino precisamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos quiere explicar aquí Juan en estos dos primeros textos? Y ahora pasaremos rápidamente al versículo 3. Que no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor. Y una señal es de que logran entrar, pues porque son ladrones y salteadores. ¿Cómo es que entra en mi casa si yo tengo un cerrojo? Bueno, pues porque no ha entrado por donde debe de entrar. Ha entrado por otro sitio y se ha colado. Y estos líderes religiosos y políticos se colaban por otro lado. Vamos a ver por dónde se cuelan. Pero antes quiero decir, cuando Jesús dice los que entran por la otra puerta, los que entran por la otra, esa es la única, por la otra se refieren a los que entran por enchufes personales, por enchufes familiares o nepotismo, por asuntos políticos, o sea, a través de la ambición, de la manipulación y de la corrupción. ¿Cuánto líder entra por la puerta de esta forma? Y después no nos extraña de los desfalcos y de los problemas que ocurren por haberse colado por una puerta que no les correspondía. Y ahora vamos a ver cuáles son los síntomas para ver si han entrado o no han entrado realmente por la verdadera puerta. Y sigue diciendo Jesús, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por donde debe de entrar. ¿Por qué? Porque un pastor entra por un lugar legítimo, a través del amor, del llamado de Dios, del cuidado y del servicio. Repito, un pastor legítimo entra a través del amor, del llamado, del cuidado y del servicio. Y esta es la voluntad de Dios, que su pueblo fuera guiado por auténticos líderes, no por cualquier persona señalada a dedo porque me cae bien o porque me cae mal o porque es mi familia. No. Cualquier persona que el Señor ha llamado, ha llenado con su Espíritu Santo y quiere servirle realmente. Esa es la voluntad, que su pueblo fuera guiado, alimentado y protegido por aquellos que entran de forma legítima y no por salteadores, ni por ladrones, ni por cualquier otra cosa. La puerta está ahí. Y por una razón. ¿Sabéis qué razón? Porque Dios no quiere que nadie brinque por encima de la puerta. No hay que brincar, hay que entrar por donde hay que entrar. Cuando yo quiero resolver un problema que tiene que ver con mis alumnos, voy a jefatura, no voy a la mujer de la limpieza.
Eso en el mundo de lo natural. Pero parece que cuando llegamos al mundo de lo espiritual, las cosas ya deben de ser de otra manera. Pero Dios lo ha establecido así. Es Él. Y si tenemos algún problema, tenemos que discutirlo con Él. Resumiendo, cualquiera que entre al oficio pastoral, sea desde el punto de vista pastoral, pastorear quiere decir guiar. Si estás guiando vidas, si estás guiando, estás pastoreando. Quizá no en el sentido de la enseñanza o del mensaje. Si entras al oficio, lo digo tal cual lo he escrito, cualquiera que entra al oficio pastoral, por otro lado, que no sea Jesús, no es otra cosa que un ladrón y un salteador en el redil. ¿Por qué? Porque hay otras puertas. Si no entras por esa puerta, es que si ha entrado es que hay otras puertas que no son Jesús. Y esas puertas que no son Jesús son la ambición, la avaricia, el amor a la comodidad, el deseo de ser distinguido entre la multitud, promover los deseos de la propia familia, motivos únicos de salteadores, y de ladrones. Por eso Jesús lo deja bien claro, que Él es la puerta, la única puerta. Jesús, no hay otra puerta. Continuamos con los siguientes versículos y nos vamos al apartado B de lo que vamos a compartir en esta mañana, que titulo Las ovejas y su pastor. Dice así, hemos terminado los dos primeros versículos, continuamos del 3 al 6. A este, al verdadero, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es una alegoría, les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Claro, nunca entendía. Y Jesús tenía que usar alegorías, parábolas, ejemplos, bueno, pues para hacerlo más sencillo. Utilizaba ejemplos llanos y sencillos del pueblo. El reino de los cielos semejante a una perla, a una medida de harina. Nombraba mucho las cosas que tenían que ver con el campo, con lo del día a día, con la cultura donde Jesús se movía. En este momento a lo mejor lo habría hecho de otra manera. El reino de los cielos es semejante a un software, diría Jesús, a un hardware. Nombraría otras palabras más técnicas, pero no. Estábamos en una cultura muy agrícola, nada industrial, y lógicamente tiene que echar manos de esas palabras para que la gente le entendiera. A este abre el portero. ¿Y quién es el portero? Pues en esta alegoría, en esta imagen espiritual, la puerta tiene un portero. La puerta tiene un portero. ¿Y quién es el portero? Alguien que vigila quién entra y quién sale, como cuando entrábamos al cine, ¿verdad? Al portero se le daba la entrada antiguamente y te la rompía en la puerta. Hay un portero y nadie se colaba en el cine por la ventana, sino por la puerta y con entrada. Y el portero era el que te dejaba entrar. El portero, y ahora vamos a entender por qué Jesús pone esta alegoría, porque se adaptaba a las costumbres. El portero conoce al verdadero pastor y es el que da acceso, el único que da acceso. Ejemplo, en los pueblos antiguos, ovejas de distintos rebaños se quedaban a pasar la noche en un redil común. Existían rediles comunes. Oye, ¿puedo dejar mi rebaño aquí esta noche? Pues sí. Y a lo mejor 8 o 10 pastores dejaban todas las ovejas juntas en un redil común. Y eran supervisadas por un portero que controlaba dos cosas. ¿Qué pastores las traían? ¿Tú qué ovejas has traído? Yo estas 100. ¿Y qué ovejas se llevaban cuando venían a por ellas? Había un portero que controlaba quién sí y quién no. Quién era pastor y quién no lo era. No, tú no, esas ovejas son de Ibrahim, no son tuyas. No vengas a por algo que no dejaste aquí. A sus ovejas llama por su nombre y las saca del redil. Las llama por su nombre, lo que está indicando que hay una conexión muy personal entre cada pastor que dejaba sus ovejas en un redil común y las ovejas. Yo no sé si habéis visto pastores que le ponen nombre a las distintas ovejas y cuando el pastor dice Pintá, porque conozco un pastor que tenía una oveja que se llamaba Pintá, oveja Pintá, que traía la leche a mi casa, las llamaba, oye, y obedecía. Y llegaban y ahí estaban juntitas, las ordeñaban y entonces nos vendían la leche en las puertas de las casas en los años 60 y 70. Así era antiguamente. Eran los únicos rebaños que yo veía y no vivía precisamente en el campo. Los que han vivido en las zonas rurales me imagino que habrán tenido más contacto con los pastores, con las ovejas y demás.
Pues la llama por su nombre precisamente porque hay una conexión entre el pastor y sus ovejas, y el pastor las saca. ¿A qué las saca? Pues a proveerlas de dirección, de liderazgo, no a azotar, sino a proveer, que se alimenten bien, que se alimenten bien. De la misma forma que en tiempos modernos, pues tenemos nombres, ¿verdad?, para los caballos, para los perros, para los gatos. Pues los pastores orientales tenían un nombre para cada una de sus ovejas. Y las ovejas estaban acostumbradas a la voz de su pastor, no a la voz de otro, sino a la voz de su pastor. Y los cristianos tenemos que familiarizarnos con la voz de nuestro pastor, que es Jesucristo. Si realmente estamos como ovejas, estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, pues no nos van a confundir ninguna otra interferencia. No hay interferencias para los cristianos, si realmente somos ovejas del pastor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús llama a las ovejas por su nombre. Y hay unas ovejas concretas a las que el apóstol Juan llama por su nombre. A Felipe lo llama por su nombre. A María Magdalena la llama por su nombre. A Tomás lo llama por su nombre y a Simón Pedro lo llama por su nombre. Por lo tanto, las ovejas que en este Evangelio aparecen como ovejas del redil, no digo que las otras no sean, pero que el apóstol hace referencia a que Jesús las llamó por su nombre. Ven y sígueme, Felipe, Antonio. Por su nombre nos llamó a cada uno de los que estamos aquí para que siguiéramos al único pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de hombres, estoy hablando del príncipe de los pastores. Porque conocen su voz. En los rediles comunes, cuando el pastor iba por las ovejas, vengo a por mis ovejas, pues corre y sácalas. Entonces él silbaba, tenía un tono de voz, una llamada específica, un silbido, un grito, lo que fuera, un sonido específico. Y estas salían de entre las otras. ¿Por qué? Porque conocían la voz de su pastor. Imagínate que tuvieran que poner el número 1, no. Las ovejas de ese conocían la voz porque las ovejas son expertas en distinguir la voz de su pastor, son expertas. Voy a leer un par de historias. Hay una historia de un viajero escocés que intercambió ropas con un pastor de Jerusalén. Dice, vamos a engañar a las ovejas. Ahora tú me vas a dar tus ropas, pastor, y verás cómo las ovejas me van a seguir a mí. Intercambió ropas con un pastor de Jerusalén e intentó dirigir a las ovejas. Pero las ovejas siguieron la voz del pastor y no las ropas del pastor. Por mucho que uno intente, como yo digo, lo que el hombre siembra, recoge. Si siembras patatas, recoges patatas. Pero voy a disimular la semilla y pintarla de pimiento. No va a dar pimiento, va a dar patata. Lógicamente igual. Las ovejas conocen la voz del maestro. No la apariencia, el vestido, el traje, no, sino su voz. Y nosotros, como ovejas de su prado, conocemos la voz de nuestro maestro. Otra historia. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén. Ambas historias son de Jerusalén. El pastor, que se encontraba dormido, despertó y se dio cuenta, lógicamente, al despertarse, que su rebaño se lo habían robado. No podía recapturarla, no podía. A la fuerza, lógicamente, habría tenido un problema. Así que llamó al rebaño con su llamado definitivo, con su sonido, con su silbido, con su grito. No tengo ni idea cómo lo hizo. Las ovejas escucharon, reconocieron la voz del verdadero pastor y regresaron a su verdadero dueño. Los soldados no pudieron detener a las ovejas de regresar a la voz de su pastor. Son historias verídicas, son historias reales, simplemente para demostrar que la oveja de Cristo reconoce su voz. No sigue la voz de un salteador, de un ladrón, de un estafador, sino que debemos de escuchar la voz del príncipe de los pastores para que entremos y salgamos. Entremos para cuidado y salgamos a comer buen pasto. Y es el Señor el que nos cobija, el que nos tiene en su redil. Y esta alegoría, que Jesús dijo, la alegoría es un ejemplo, bueno, tiene más definiciones, nos da una imagen
de cómo es la labor de Jesús entre las ovejas. Él estaba hablando del mismo, no estaba hablando de pastores a posteriori en las iglesias, hablaba de él como pastor. Y lo que quería era explicar cómo es la labor, mi labor, decía Jesús, entre las ovejas que sois vosotros. Y de cómo se deberían de enfocar todos aquellos y aquellas en las distintas congregaciones que quieran servir en medio de las ovejas de Jesús. Aquí hago un alto porque quiero hablar, yo siempre meto alguna película, soy muy cinéfilo, se llama Rapa Nui, que habla de, no sé si conocéis la isla de Pascua, donde están los Molokai, que son esas figuras así altas, y hay una historia, literalmente eso es cierto, podéis ver, la película está hecha y está basada en hechos reales, Rapa Nui se llama, o sea, uno quiere verla, de cómo se formó la isla de Pascua y cómo era el gobierno en la isla de Pascua. Habían como dos tribus, estaban los que mandaban, le llamaban los orejas largas, y los que obedecían, los orejas cortas. Los que hacían los Molokai los arrastraban hasta la playa, de hecho cuando se descubrieron nadie sabía cómo había podido llegar ese material tan sumamente alto desde las colinas hasta lo bajo, hasta la orilla del mar. En la isla de Pascua, que podéis visitarla, lógicamente, muy caro el viaje, ya lo he mirado. Y lógicamente se rebelan los orejas cortas contra las orejas largas. Si nosotros mandáramos en lugar de mandar ellos, lo haríamos mejor. Eso es muy humano, eso nos pasa a todos los que estamos aquí. Uy, si yo toco la alabanza mejor que ese, pero si yo hago esto, pero si yo a mí me ha pasado, nos ha pasado porque somos humanos, porque buscamos inconscientemente todos el reconocimiento, y el reconocimiento como hijo lo tienes ya de parte del Señor. Y si el Señor tiene algo para tu vida, te lo dará en su momento, de su forma, y ya está. Es que el hombre me lo está impidiendo 30 años, pero es que Dios no es soberano. Dios tiene soberanía. Él pone reyes, Él, y quita reyes. Él lo hace todo. Y cuando estas personas lograron vencer a los otros, eran peores que aquellos que mandaban sobre ellos. Y llegaron a cometer canibalismo, y los orejas cortas se comieron a las orejas largas. Así termina esta historia, y podéis leerla tranquilamente. Es una historia veraz histórica, Lógicamente, pues, esto tiene una enseñanza, que a veces los que están dirigiendo, lógicamente van a cometer errores, y uno cree, si yo estuviera, pero realmente si el corazón no es el corazón de alguien que ha entrado por la puerta, después vamos a ser incluso más severos que aquellos que lo eran con nosotros. Y así funciona la sociedad, así funciona la política, así funcionamos nosotros, pero el pueblo de Dios no debe de ser así. Si Dios te quiere en cualquier trabajo, en cualquier cosa para su obra, Él te va a dar la gracia para que la lleves a cabo. Eso está claro. No podemos desconfiar del Señor porque Él es el verdadero pastor. Hay un teólogo llamado Adam Clarke que describe 6 marcas del verdadero y legítimo ministro de Dios. Ahora sí estoy hablando de otra cosa. En estos 6 versículos que hemos leído hasta ahora, del capítulo 10, pues este teólogo dice, bueno, aquí veo 6 distintivos de alguien que quiere de forma voluntaria servir dentro de su obra. Primero, tiene una entrada legítima y adecuada al ministerio. Legítima y adecuada. Segundo, ve que el Espíritu Santo le abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. No está puesto a dedo. Ve que es el Espíritu Santo quien le ha abierto la puerta, como portero, he dicho, de las ovejas de Dios. Tercero, ve que las ovejas responden a su voz en enseñanza y liderazgo. Si no hay reconocimiento por parte de, nadie va a seguir. Está clarísimo. Y ahí empiezan las rebeliones y los problemas de los cuales estamos, todos los que tenemos ya muchos años en el Señor, estamos cansados, ¿verdad? Eso agota. Si lo que tenemos que hacer es... Pero bueno, está familiarizado con el rebaño. Otro aspecto, está familiarizado. Lucha por ir delante, dando ejemplo. En todos los aspectos lo intenta. Lógicamente, si hablamos de Cristo, que es el príncipe de los pastores, pues en Cristo no hay engaño, en Cristo no hay error, pero en los hombres sí hay error. Y ahí es donde lógicamente nos solemos agarrar Pero bueno, es muy humano, como lo de el famoso Rapa Nui. Nos agarramos, ¿sabes qué? Es que
También dijeron los discípulos, es que si tuviéramos un líder real le seguiríamos. Pues tuvieron a Jesús. A Jesús tuvieron al Rey de Reyes y Señor de Señores como príncipe de los pastores, y uno le vendió, otro le negó y muchos le traicionaron. Por lo tanto, esa razón no es la real. La real es la rebelión que hay en los corazones de los seres humanos, porque todos en mayor o en menor medida somos rebeldes y no nos gusta casi nunca lo establecido. A las pruebas me remito con los niños y 8 pruebas para hablarles posteriormente de la rebeldía. Les dejo algunas cosas en clase, digo, voy a salir un momento, podéis tocarlo todos menos esto. ¿Qué es lo que toca? Lo prohibido. Lo prohibido, es lo normal, lo prohibido. ¿Por qué? Porque acatar órdenes cuesta tanto. Lucha por ir delante dando ejemplo y levantándose constantemente a cada caída. Lucha contra los lobos que intentan atacar al rebaño, aunque el rebaño no lo entiende siempre. Pero intenta luchar contra los lobos que intentan atacar al rebaño, aunque el rebaño no lo entienda. El rey David decía, ¿qué responsabilidad tengo? Un rebaño pequeño, pero Señor, mira, como mi padre Isaí ha puesto en mis manos este rebaño, si viene un león o viene un oso, yo lo mato, porque yo quiero proteger al rebaño. Y a veces protege al rebaño y te crees que lo está, yo qué sé, mandando, ordenando, prohibido. No, dando luz sobre cómo es el verdadero lobo, qué pretende el lobo, que aparentemente tiene un cómo está, y después es un lobo que viene a morder, porque el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, que es como terminarán estos textos del libro de Juan. Apartado tercero y último. El verdadero pastor protege y promueve la vida. Los pastores falsos quitan la vida. Jesús es el dador de la vida. Del 7 al 10, los últimos versículos. Hasta el 10 vamos a leer hoy solamente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Claro, porque estaban familiarizados con la voz de ellos, no con la voz de los salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí ya Jesús suelta otro yo soy la puerta de las ovejas. En los pastizales de los que hemos hablado, o los rediles comunes, se hacían con una sola entrada. Los pastizales antiguos, una sola entrada. ¿Para qué? Pues para que entraran por esa entrada y mantener a las ovejas dentro y protegerlas de los lobos. El pastor, en realidad, era esa puerta. Esto sí es una alegoría, es un ejemplo. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta a mi redil lo voy a proteger. No podéis entrar por otra puerta que no se llame Jesucristo. Ahora vamos a hablar de Jesucristo, no de los hombres. Quien no entra por la puerta que es Cristo, no hay protección ninguna. Sigue diciendo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Qué es un ladrón? Pues un ladrón, la palabra ladrón implica engaño, mentira, estafa. ¿Y qué es un salteador? Pues el salteador implica violencia, destrucción. O sea, implican cosas negativas. Y tanto unos como otros quitan la vida. Un ladrón y un salteador quita la vida. ¿Cuántos problemas a veces damos? ¿O cuántos problemas nos dan? ¿Verdad? Qué problemáticos somos a veces. Quitan la vida, pero Jesús da la vida, y no la da de cualquier manera, la da en abundancia. En el caso de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, fijaros lo que Jesús le dice a estos señores. Repito, los líderes religiosos en la época de Jesús eran herramientas en las manos de Satanás. Jesús, ¿sabe lo que se atreve a decirlo? Vuestro padre es el diablo. ¡Wow! Yo es que esa escena, si el Señor me permitiera el lujo de retroceder en el tiempo, yo me gustaría esas escenas verlas. Ver las caras, los gestos, las actitudes. Hombre, no lo digo por morbo, lo digo por ver esas situaciones. Hombre, como hablaban en arameo no me enteraría, pero me encantaría ver qué caras pusieron aquellos líderes religiosos cuando escucharon vuestro padre es el diablo. Fue fuerte. A Cristo también se lo dijeron, tú, por Belcebú haces las obras, por Satanás es por lo que hacen las obras. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué?
Porque las verdaderas ovejas de Jesús, las verdaderas, ni siguen ni escuchan la voz de los salteadores. No escuchamos otras voces, no hay interferencias en nuestras vidas, por eso tenemos que ajustarnos el dial de nuestra radio con el cielo y escuchar la voz del Maestro, no escuchar otras voces, nuestra propia razón, nuestra emoción, nuestro sentimiento, porque esos son otras voces que interfieren en la voz del Maestro. Y la voz del Maestro se encuentra en oración, en ayuno, acercándonos a su palabra y pidiendo dirección al Espíritu Santo que nos hable por su palabra, porque cualquiera podemos despistarnos. Aquellos ladrones y salteadores de los que habla Jesús exigieron la autoridad sobre el pueblo de Dios. Dios no les llama, sino que la exigen. La exigen, y si la exigen, lógicamente, pues no son verdaderos. No se puede exigir. Dios es quien lo da. Pero los verdaderos hijos de Dios no siguieron esas voces. ¿Por qué? Porque no encontraron en ellas algo que le atrajera y algo que les dirigiera a los verdaderos pactos. Acordaros que cuando Jesús predicaba en la sinagoga, normalmente se escuchaba esto. Oye, a este hombre da gusto escucharle, porque este no habla como los escribas y fariseos, habla de otra forma. Su voz es atrayente. El contenido de lo que dice parece que ablanda mi corazón. Lógicamente estamos hablando de Jesús en una sinagoga. Y termino diciendo, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí Jesús, o Juan, mejor dicho, describe de forma magistral cómo son sus ovejas, cómo son las ovejas de Jesús. Serán salvas y entrarán y saldrán y hallarán pasto. ¿Sabe lo que quiere decir entrar y salir? Entrar y salir sin permiso, sin permiso. Pues entrar y salir, ese hebraísmo quiere decir que todas las acciones que puede hacer un hombre o una mujer son dos, o entrar o salir. Que tenemos libertad para actuar o no actuar. Dios no va a tocar nunca tu libre albedrío, somos libres para entrar y para salir. No hay ningún tipo de exigencia por parte del príncipe. Somos libres. En las manos del buen pastor todos somos libres de entrar o no entrar. Y termino diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante está por encima de la vida feliz. Normalmente todos queremos ser felices, pero no es lo mismo la vida abundante que la vida feliz, como no es lo mismo el gozo que la felicidad. El gozo no tiene que ver nada con la felicidad. La felicidad es una sensación, si te toca la lotería encuentras un tesoro, pues te dura lo que dura, pero el gozo es del Señor. Por eso cuando Pedro y Silas, o Pablo y Silas, estaban en la cárcel, estaban gozosos. ¿Y cómo se puede estar gozoso con un cepo en la rodilla y con ratas que te están comiendo? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es lo que te fortalece. Y no tiene que ver nada una vida abundante de gozo que una vida feliz. Son cosas completamente distintas. La felicidad tiene que ver con la emoción y el gozo tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que describo la vida abundante y conclusión. La vida abundante no quiere decir, voy a tener una vida abundante, no quiere decir que es una vida larga, de 80, 90, 100, 110 años. No. La vida abundante no es una vida fácil ni cómoda. Puede ser una vida dura y ser una vida abundante, llena del gozo del Señor. ¿Cómo se puede estar en una misión comiendo arroz, desayunando arroz y cenando arroz y no teniendo ropa para ponerte y estar gozoso? Porque sí, porque el gozo no tiene que ver nada con tus necesidades básicas. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. La vida abundante es alguien con mucha vida, con mucho vigor espiritual. La vida abundante es alguien con mucha vida y que tiene una energía incrementada, que se va incrementando por día, a pesar de las situaciones, porque todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Alguien con mucha vida tiene un amplio ámbito de vida, no se queda estancado, sino que amplía sus tiendas y sigue creciendo en santidad día a día. Una vida abundante es la habilidad que Dios le da a los creyentes para hacer cosas, pero no para buscar el protagonismo, sino para Él, en el anonimato. Me encanta cuando Jesús no nombra personas en la Biblia. No sabemos ni el nombre del ciego, no sabemos ni el nombre de la criada de la mujer de Naamán. Y esa mujer fue vital, porque gracias a ella Naamán se bañó en el río y fue sano de la lepra. A ella le hubiera gustado decir, yo fui, que fui yo quien le habló
a mi mujer para que hablara con su marido y así, gloria a mí, la gloria sea para mí. No, eso es muy humano. La gloria siempre en la Biblia es para el Señor, nunca para los hombres. Y alguien con mucha vida tiene lo que necesita para ganar, para vencer al enemigo. Conclusión de esta mañana: Jesús es el buen pastor. Segundo, un buen pastor debe de tener un llamamiento legítimo por el Espíritu Santo de Dios. Las ovejas del Señor conocen la voz del buen pastor e ignoran la voz de los salteadores y estafadores. Siguiente, las ovejas no siguen al que mata y destruye, sino al que les da vida y vida en abundancia. Por lo tanto, podemos concluir en esta mañana que Jesús es el buen y el único pastor de nuestras vidas. Hasta aquí la palabra del Señor.